Hola a todos, soy Andrés Pérez, vuestro Sherpa de marca personal y quiero aprovechar, aunque hace ya tiempo que no hago vídeos, quiero retomar el tema y quiero aprovechar esta semana y la que viene para hablaros de mi nuevo libro, pero en esta primera ocasión, esta semana, quiero hablaros un poco no tanto del libro como del proceso, digamos, de escritura y de la relación con la marca personal. La semana que viene, aprovechando que el libro sale el 25 de enero, os explicaré un poco más sobre, digamos, el libro en sí. Pero quiero aprovechar eso, realmente que mi intención con el blog y con los vídeos es contaros un poco mi experiencia y cómo os puede ser útil a la hora de posicionar vuestra marca personal y a la hora de convertiros en expertos. Fijaros, yo empiezo por este libro, que es el primero que escribí, Marca Personal, y es el resultado de una serie de acciones, una serie de estrategias combinadas de las que he ido hablando durante estos años. A ver, os explico rápidamente. Cuando hace 5 o 6 años empecé a escribir el blog, la web y tal, Tomás Marcos, un buen amigo, al que en aquel momento no conocía, me contactó para quedar a comer, y digamos que aquí ya se está combinando, digamos, la visibilidad web con el networking, ¿no? De esa comida surgió la posibilidad de hacer una serie de charlas, conferencias en una escuela de negocios. ¿Veis? Ya estamos hablando de hacerte visible dando charlas y, por supuesto, sin cobrar un duro, pero conseguir que te conozca la gente y que la gente conozca tu concepto. Y de una de esas charlas surgió la posibilidad de escribir un libro porque uno de los asistentes, un buen amigo, que en aquel momento tampoco conocía, Alejandro Domínguez, es una persona que venía del mundo editorial y que había publicado varios libros y me dijo: Andrés, eres idiota y escríbete un libro ya para publicarlo, pues yo te abro las puertas de SIC, que es la editorial en la que luego lo publique. El caso es que, bueno, en aquel momento mi intención era, por un lado, explicar mi modelo, sí que quería, digamos, dejar un poco fijo, un poco, explicar cuál era mi estructura de diseño de marca personal. En segundo lugar, algo muy evidente y muy patatero, y es el hecho de tener un libro. Que el publicar un libro ya, digamos, que ya te hace subir varios escalones a nivel de posicionamiento. Con el segundo libro, que es el que se publica la semana que viene, el día 25 de enero, Expertología, lo publica Planeta, ocurrió algo parecido, es decir, ocurrieron una serie de circunstancias. Dan Schwabel, que es un experto norteamericano en marca personal, me escribió y me dijo: oye, Andrés, ¿no conocerás alguna editorial que pudiese estar interesada en publicar mi libro en español y tal? Y bueno, pues traté de echarle una mano, al final no llegó a cuajar nada, pero en uno de esos contactos conocí a Roger Domingo, que es mi editor en la editorial Planeta, en el sello Alienta, ¿no? Y me propuso, pues, oye, escribir un libro. Cuando Planeta te propone escribir un libro, es suicida el decir que no, digamos, el replanteártelo o el tratar de renegociar nada. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Y en ese momento, digamos que estamos hablando del mes de mayo, me propuso Roger tener libros listos en octubre. Yo me las prometía muy felices, decía, bueno, pues esto con todo el material que tengo y además tenía ganas de volver a escribir otra cosa, digo, bueno, pues esto en 15 días está listo. En 15 días ni leches. Me pongo a escribirlo a primeros de junio y me tiro todo el verano, lo que en principio era para un par de semanas, me ocupa o se prolonga durante todo el verano, que prácticamente dejé aislada a mi familia, ¿no? Y a primeros de septiembre se le envió ya el manuscrito a Roger, y en aquel momento, bueno, pues ya sigue un proceso bastante largo de intercambio de correcciones, de temas ortográficos, de temas más, digamos, más estéticos y más de forma que de fondo. Y bueno, pues ya digo, la semana que viene aparece el libro. Y en cuanto a la escritura del libro, por ejemplo, en temas burocráticos, mucha gente, bueno, ¿y cómo se firma un contrato y tal? Si os digo la verdad, en ninguna de las dos ocasiones en las que he escrito un libro es algo que me haya preocupado. Tanto en el primer libro, el de marca personal con ESIC, como el de Expertología con Alienta, he tratado con profesionales de tomo y lomo, o sea, profesionales de primer nivel. Yo creo que el contrato con la primera editorial lo firmé cuando ya estaba el libro en la calle, y con Alienta lo firmé, yo creo que prácticamente cuando estaba escrito. Es algo que realmente no debería preocuparos, debería ser la última de vuestras preocupaciones. Lo más interesante es, digamos, la creación del libro. Y aquí es un poco donde surgen más problemas, cuando tú ves o es donde está el meollo de la cuestión, cuando tú ves a los autores americanos y ves las películas y tal, de un tío que dice, bueno, me voy a retirar, y entonces se retira una cabaña en un lago y entonces se aísla del mundo y tal. Bueno, pues eso a lo mejor lo podrán hacer allí, pero aquí desde luego no, aquí hay que seguir trabajando, ni te aíslas ni nada. Aquí tienes a la Hannah Montana y a los dibujos animados gritando con esas voces tan agudas y apenas te puedes concentrar. Y entonces, bueno, pues supone un esfuerzo, digamos, bastante importante el tratar de crear algo
algo como tú quieres, ¿no? Pero bueno, ya digo, otro de los problemas que a mí me surgió es que tenía muchísimo material, es decir, si yo al principio me estaba saliendo un libro que podían haber sido, yo creo, hasta 1000 y pico páginas, que hubiera sido la trilogía Millennium y El Señor de los Anillos todo junto, pero eso no tenía sentido, es decir, un libro que se supone que tiene que tener 150 o 200 páginas, al final se ha convertido, en mi caso, en un libro de 350 y tantas, de letra no demasiado grande. Y lo que pasa es que a mí, cuando escribo un libro, me gusta escribir algo que realmente merezca la pena. Es decir, cuando te compras un libro, te gastas 15, 20, 24 euros, 10 euros en un libro y ves que has tirado el dinero, yo es que me tiro de los pelos. Entonces, una de mis obsesiones es crear algo que sea realmente útil y que sea realmente práctico. Es decir, yo la verdad es que como ya digamos que entregué mi criatura a primeros de septiembre y he dejado, digamos, ya que pasase, o ha pasado mucho tiempo con el tema, digamos, internamente la editorial, ya digo, de correcciones, de preparaciones, de maquetaciones y tal, cuando lo he vuelto a ver ha sido como si viese el libro de otra persona. Y ya digo, aunque quede mal decirlo, reconozco que es un libro que me gusta, es decir, lo veo y digo, joder, pues creo que es un libro por el que yo pagaría a gusto, además creo que es poquito dinero lo que cuesta. Entonces es un libro, yo creo que ha quedado bastante práctico, yo creo que aquí está prácticamente todo lo que he aprendido y que se puede contar en este espacio. Yo creo que tiene muchísimos ejercicios, tiene muchísimas ideas, es tremendamente útil. Y otra de las cosas que a mí me preocupaba, que me estaba fastidiando, es verdad que tiene mucho contenido, pero ya sabéis que yo soy una persona bastante políticamente incorrecta, que suelo ser bastante animal, bastante salvaje, y eso es algo que estaba perdiendo, digamos, con el libro. Es decir, no conseguía transmitir ese espíritu, digamos, de mala leche o de llevar la contraria que me caracteriza. Bueno, pues eso al final me supuso también un trabajo importante. Yo creo que ha quedado un libro bastante entretenido, bastante ameno, muy práctico y muy útil, y yo creo que os va a gustar. Otro tipo de cuestiones, pues por ejemplo, el cómo se escribe un libro. Pues fijaros, yo creo que un libro al final tiene vida propia. Yo cuando planteé el libro me parece que había planteado como 12 capítulos. Lo bueno que tiene el libro, es verdad que cuando lo estás escribiendo y estás sometido a la presión es un poco agobiante. Lo bueno de escribir es que al final, cuando tienes que expresar y tienes que contar a los demás lo que tú quieres decir, te obliga a reflexionar y al final te obliga a cambiar cosas. Y lo que en principio estaba planteado de una manera, a mitad del libro me di cuenta que tenía que plantearse de otra manera. Eso supuso, por supuesto, más mala leche, más tensión, más estrés y más tiempo. Pero a la larga es es óptimo, es algo muy bueno y muy beneficioso para ti como profesional que te dedicas a este tipo de cuestiones, ¿no? Y ya digo, esto no tiene mucho más misterio. Esto sobre todo es trabajo, constancia, coherencia, levantarte temprano antes de que llegue el calor, porque yo esto lo escribí en verano, antes de que empiecen los gritos de los críos en la piscina, si es que estás al lado de la piscina, o antes de que pongan la tele a toda leche, ¿no? Y ya digo, yo os animo, yo creo que todos tenéis la capacidad por lo menos de escribir un libro. Es verdad que en las dos ocasiones, tanto en el primer libro, el de marca personal, como el de expertología, prácticamente me he visto obligado, entre comillas, o me la han puesto, digamos, me han facilitado tanto las cosas que no podía decir que no. Pero yo os animo a que escribáis, es prácticamente la mejor herramienta que hay. Es decir, tanto si escribís en un blog, en Twitter o lo que sea, al final se trata todo de escribir. Y esto me recuerda también a otra cuestión. Es decir, escribir un libro es muy diferente de escribir un blog. Un libro no es una suma de post en un blog. Un post tiene principio y final en un espacio muy corto. Un Twitter tiene una forma de escribir absolutamente diferente. Pero a mí, por ejemplo, Twitter me ha ayudado a hacer frases mucho más cortas. El blog me ha ayudado, digamos, a tener muchas ideas o a generar muchísimas ideas, pero son conceptos y formas de escribir absolutamente diferentes, ¿no? Pues nada, simplemente os quería decir esto, que os animéis, que al final esto no es de un día para otro, pero al final si tenéis una estrategia, digamos, de visibilidad, todo esto acaba surgiendo, vais obteniendo resultados. Y bueno, yo os animo a que por lo menos echéis un vistazo a los libros en la librería donde lo veáis. La semana que viene os hablaré un poco más de la estructura, cómo funciona, cómo os puede ser útil. Y nada, me alegro de estar otra vez con vosotros con los vídeos. Venga, nos vemos, un abrazo y hasta la semana que viene.